Comenzamos el evento con la primera War Games de la noche, la cual sería la de las féminas, el equipo de Candice LeRae contra el de Shotzi Blackheart, un combate que sencillamente fue brutal, el cual no llegó a ser perfecto por poco, ya que la misma lucha tuvo varios detalles marcados y muy claros, los cuales la mayoría vinieron por el grado de violencia del mismo encuentro y otros básicamente por el gran problema de estos combates al agrupar muchas mujeres en un espacio determinado, lo que provocó que mientras unas secuencias se iban desarrollando, las que no estaban en esa misma secuencia se iban preparando para su intervención, o a su vez las mismas que participaban rápidamente pasaban de un golpe y se ponían en posición para recibir el siguiente golpe, lo cual se vio varias veces realmente, pero la mayoría de estos pasos marcados no dañaron nunca la lucha, aunque sí se volvieron un poco chocantes a la vista al ver cómo se marcaban por varios segundos algunas secuencias específicas de un combate que fue generalmente entretenido, empezando con un mano a mano entre Dakota Kai y Ember Moon, que empezó a calentar los motores que poco a poco con los ingresos de Shotzi y Raquel González comenzó a crecer y a introducirse los objetos para empezar a usárselos, y el encuentro subiera así paulatinamente su nivel de violencia a medida que una nueva luchadora ingresaba, lo que nos iba llevando a que en las últimas entradas hubiera un pequeño bajón de energía para luego reimpulsarse y retomar ese nivel creciente y emocionante, donde Candice LeRae sería la última en ingresar, pero Io Shirai durante su turno nunca pudo ingresar a la jaula porque no la dejaron y porque comenzó a introducir más objetos al ring, lo que llevó a que Indi Hartwell apareciera para intentar dejarla fuera de la lucha permanentemente, y aunque lo consiguió brevemente, luego Candice y su equipo se llevarían la sorpresa de que Io debería estar en el ring para que la lucha pudiera terminar, y así la campeona en ese mismo momento atendió el llamado de su persona con una de las entradas más épicas vistas en estas luchas, comenzando desde ahí el pasaje final, que fue muy emocionante con una muy buena dinámica y consecuencias explosivas, en un combate que en general fue repartido y no hubo una mujer en específico que se luciera totalmente, sino más bien que fue todo bien repartido entre los dos equipos, lo cual llevó a pensar que cualquiera podría terminar con la victoria, pero digamos que desde su ingreso hasta el final, Io Shirai fue la que más se lució con menos tiempo y sería quien justamente buscaría la victoria para su equipo al final, pero cuando intentaría un nuevo remate, Raquel González la destrozaría contra la escalera que estaba colocada como un puente en medio de los dos rings, lo cual fue demoledor y no solo le dio la victoria al equipo de Candice LeRae, sino que así le dio la victoria que llevará muy posiblemente a la propia Raquel González a alzarse con el campeonato femenino de NXT. Lo siguiente sería otro combate brutal, pero que a diferencia de la War Games, esta lucha no tendría ni un solo objeto ilegal, ya que Timothy Thatcher y Tommaso Ciampa se enfrentaron en un duelo que tuvo un estilo cercano al Strong Style, ya que fue muy intenso y cada golpe, cada llave y cada movida que se aplicaban lo realizaban con una tremenda fuerza que iba realzando el trabajo minuto a minuto mientras avanzaba, en donde los dos se daban con todo y ninguno parecía retroceder, mucho menos Thatcher, quien comenzó a sangrar de su oído, y aunque en ese mismo momento estaba sufriendo un castigo tremendo de parte de Ciampa, le revirtió su control y estuvo al borde de controlarlo por completo, pero finalmente Ciampa terminaría las cosas con su DDT modificada y se llevaría así la victoria en un tremendo primer combate de una rivalidad que promete seguir, dado que tras el encuentro Ciampa y Thatcher a la distancia no dejaron de cruzar miradas. Después llegaría el ojalá enfrentamiento final de una rivalidad que en las últimas semanas ya me ha cansado, pero que dejando de lado los segmentos repetitivos durante las semanas previas, esta lucha entre Dexter Lumis y Cameron Grimes tuvo un nivel muy interesante, con Cameron yendo al frente imponiendo inicialmente el utilizar la correa que él trajo y no la que el árbitro tenía, a lo cual luego le continuó un breve Cameron dominante frente al creador de sus pesadillas en los últimos meses, aunque Loomis le daría fácilmente vuelta a su control, que regresaría luego de que dejara de correr y le hiciera frente como debía nuevamente a un Loomis que comenzaría a ser castigado y dominado gracias al uso de la correa y de una capucha que utilizó el mismo Grimes, empezando desde esta parte a subir el nivel de este encuentro, que de un dominio claro volvería a repartirse, pero a darse de tú a tú los dos, dejando ya de manera definitiva de lado a ese Cameron temeroso y plantándose en el ring, donde tras unos interesantes intercambios de golpes, Dexter Lumis terminaría mandando al mundo de los sueños a un Cameron Grimes que por lo menos pudo hacerle frente por fin y entregarnos hacia una lucha realmente entretenida y que deja muy bien perfilado a Dexter Lumis para lo que se viene. Y aunque esta lucha cambió totalmente la sensación de decepción después del último enfrentamiento hace unas semanas atrás, mi sensación de miedo está muy latente por no saber cuál será el futuro después de esto de un tremendo luchador como lo es Cameron Grimes.
Tras esto llegaría un combate muy entretenido y diría algo atípico en NXT, ya que Leon Ruff defendería su campeonato norteamericano contra Johnny Gargano y Damian Priest en un encuentro donde este último quería destrozar como sea a Gargano, mientras que le pedía a Ruff que se mantenga lo más alejado posible, pero el campeón no seguía sus pedidos y se le unía al ataque a Gargano, algo que lo molestó a Priest y Ruff lo empezó a retar golpeándolo varias veces, generando esto un estilo de lucha cómico junto a un nivel de combate muy bueno, el cual llegaría después de unos cuantos minutos cuando la tónica del mismo encuentro ya se había establecido, lo que llevaría a que el trabajo mismo empezara a lucirse desde todos los sentidos. En este combate, que fue muy entretenido y principalmente atrapante en varios pasajes, donde Priest, cansado de Ruff, lo estrellaría contra la barrera de protección, aunque rápidamente se arrepentiría porque lo lanzó con una tremenda fuerza, lo cual llevaría un mano a mano entre Gargano y Priest, donde se repartirían con lo que tenían hasta que caerían los dos a la lona, y en eso regresaría Leon Ruff para atacarlos e intentar retener sobre Gargano, que no lo dejaría hacerlo, y tras deshacerse Johnny de Priest, Ruff intentaría otro conteo que estaría al borde de llegar al 3, pero no llegó, y luego Gargano intentaría vencerlo, pero Priest lograría zafarse de las cuerdas en las que Johnny lo había enganchado, y tras despacharse a sus rivales aparecerían 3 Ghostface que lo atacarían, pero en pocos segundos lo sacaría del ring, y otra vez tendríamos a Priest atacando a Gargano y a Ruff, intentando un conteo que no sería exitoso, y cuando Priest se disponía a rematar a sus oponentes, uno de los enmascarados lo atacó con un caño en la espalda, sacándolo así del encuentro, donde Gargano remataría finalmente a Leon Ruff y se convertiría así en el primer 3 veces campeón norteamericano de NXT, gracias a nada más y menos que Austin Theory, quien se develaría como uno de los 3 encapuchados. Y por último llegamos al cierre de esta inolvidable jornada con la World Games masculina entre la Undisputed Era y el equipo de Pat McAfee, en donde comenzaron la lucha Pete Dunne y Kyle O'Reilly, y lo harían dando un enfrentamiento técnico que sería dividido, pero con el ingreso de Daniel Lorcan se volvería muy disparejo prácticamente hasta que ingresó Bobby Fish, quien si bien logró emparejar momentáneamente con el ingreso de Danny Burch, que traería con él un par de palos de cricket, volvería a ponerse todo muy disparejo, lo cual inclusive continuaría con el ingreso de Roderick Strong, quien logró hacerle frentes y cambiar momentáneamente por unos segundos el control, pero al final no duraría mucho, y con la llegada de Pat McAfee llegarían las mesas, sillas y otros objetos más a un encuentro que fue de manera paulatina, iniciando de una manera técnica para luego ser disparejo en cuanto a su control y dominio por un buen rato, pero dentro de ello nunca se detuvo la acción, que en mayor o menor medida era constante, y si no había un ida y vuelta, por lo menos había alguien del equipo McAfee castigando a los de la Undisputed Era, quienes esperarían a su líder para emparejar todas las cargas y para que el combate se transformara así de una lucha normal a un tremendo combate que con los 8 luchadores en esos 2 cuadriláteros llegó a la cúspide del evento al haber mucha explosión y al extenderse por mucho tiempo el duelo completo entre las dos facciones, quienes empezaron a darse con todo lo que tenían, metiéndole el ritmo adecuado y perfecto para cada situación, en donde prácticamente todo se vería muy fluido, y principalmente el gran factor del combate sería la capacidad de atracción que se mantuvo durante toda la lucha, y en los últimos 20 minutos esa cualidad de alguna manera se elevó, y mientras se mantenía hacía que no quisieras perderte ni un segundo de los que se daban golpes ni de los momentos en que se tomaban para respirar y reorganizarse para continuar con este encuentro brutal que se robaría la noche por completo, con Pat McAfee y Pete Dunne luciéndose increíblemente y con una Undisputed Era que sacaría chapa y reluciría el porqué son la facción más dominante de la historia de NXT, donde al final Adam Cole se iría mano a mano con Pat McAfee, quien recibiría una patada, pero cuando buscaría su remate favorito Cole, Danny Burch lo interceptaría solo para que Bobby Fish lo destrozaría, y luego McAfee le metería una super kick a Cole, e intentaría hacer el Panama Sunrise, pero Cole lo frenaría con una patada para ahora sí aplicarle el Panama Sunrise, y luego de eso Pete Dunne sería sacado del medio. Johnny Lorcan, que se quiso meter, sería castigado en conjunto con Strong y Fish, en donde cayó al medio del ring con una silla en el cuello, y rápidamente O'Reilly se recuperaría en el esquinero y montado desde las cuerdas se lanzaría con un rodillazo sobre la cabeza de Lorcan, quien así sería finiquitado, y la Undisputed Era se llevaría una tremenda victoria de World Games 2020. En definitiva, de manera sencilla, este fue un eventazo que demostró el simple porqué NXT en cuanto a lucha es la mejor marca en el mundo, y no se lo puede discutir de ninguna manera, ya que cuando no pensábamos que podíamos ver algo que nos sorprenda más allá de lo que ya habíamos visto durante este año, NXT llegó con esta edición de World Games y dejó literalmente la boca abierta de todos los que lo vieron, siendo este ese tipo de evento que ves si recordas por qué razón ves NXT, o que si en caso de que no lo veías, ves este World Games y recordas los motivos por los que deberías
volver a verlo. NXT Wargames 2020 es un perfecto evento para cerrar el año y ojalá este sea el puntapié para que NXT afine los motores de los miércoles y mejore sus puntos flacos para volver a dar episodios semanales más contundentes e impactantes. Y bueno, mostrar qué les pareció a ustedes este último takeover del año. Espero les haya gustado el video. Si fue así, dejen su pulgar arriba o suscríbanse al canal. Recuerden activar la campana de las notificaciones. Y si quieren y pueden apoyar, también pueden unirse como miembros al canal. Muchas gracias por ver hasta aquí. Yo soy Porta Thomas y nos vemos en la próxima ocasión.